y vamos a orar, vamos a consagrar este tiempo a Dios. La presencia del Señor está en medio nuestro y creemos que Él ya ha estado obrando en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias porque tu presencia es real en medio nuestro. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, ser parte, Señor, de una casa, de una familia. Y, Señor, en esta hora nosotros disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, que tu palabra haga todo aquello, Señor, para lo cual tú le enviaste. Yo consagro, Señor, mi vida, mis labios, para que, Señor, sea tu palabra fluyendo a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Desde hace algún tiempo, algunos de nosotros que estamos en la congregación y algunas personas de otras congregaciones acá de Durango, estamos en un grupo de WhatsApp que se llama Voluntarios Durango. Y en ese grupo lo que recibimos casi todos los días son noticias acerca de los avances o retrocesos que se están dando en todos los temas que se están legislando en nuestro país. Y el licenciado Aaron Lara, que es el administrador del grupo y es quien da la información, muchos de sus mensajes de un tiempo para acá los ha afirmado de la siguiente manera: estamos en lo más oscuro de la noche. Y a pesar de que muchos de esos mensajes, cuando los leemos, nos llenan de tristeza, cargan nuestro corazón y nos llevan a levantar un clamor por todo lo que está sucediendo en nuestro país, también nos han permitido levantar una voz de gratitud al ver lo que Dios también está haciendo. Porque ¿cuántos saben que no nada más hay malas noticias? Hay buenas noticias. ¿Sí lo saben o no? Yo les aviso, hay buenas noticias. Aunque hay situaciones complicadas que estamos viviendo en este tiempo, Dios está obrando y lo estamos pudiendo ver. Y prueba de eso que Dios está haciendo en nuestro país es lo que vivimos el día martes y miércoles. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en incienso? De alguna manera, presencial, ¿sí? Conectados. Y la realidad es que no esperábamos la respuesta que vimos tanto de ustedes como congregación, de otras congregaciones de acá de Durango que se unieron, ¿sí? Al ver cómo este lugar se convertía en un altar de adoración a Dios. Era emocionante, si te pudiste conectar también por YouTube, los diferentes sets que se iban abriendo, donde estaban llegando hombres, mujeres, niños, adolescentes en plena madrugada a levantar un clamor de Dios. Había gente que pidió días de vacaciones y prefirieron usarlos para venir esos días y estar delante de la presencia de Dios. Sí, fue impactante ver adolescentes orando con una voz profética, declarando el amor de Dios que había venido a sus vidas, que había transformado sus corazones, que había restaurado todo lo que había en ellos. Y una de esas oraciones, el día miércoles en la mañana que nos tocó venir a orar, fue una oración que impactó mi corazón en gran manera. Lo estremeció. Y es una adolescente de nuestra congregación que sirve, que es una líder. Y ella se paró acá al frente con una autoridad de parte de Dios y comenzó a orar y comenzó a profetizar y comenzó a hablar a la niñez, a la juventud, a los adolescentes, a los adultos. Y yo pensaba mientras la veía y la escuchaba orando, porque no podía como dejar de verla con la autoridad con la que lo estaba haciendo. Y en mi mente pensé, esta chica entendió todo. O sea, ella tiene claro de qué se trata esto. Y necesitamos como ella más personas que en este tiempo se levanten, porque necesitamos héroes. Y así se llama este mensaje. Si estás tomando nota, te voy a ir dando los puntos y te voy a ir dando varios versículos que vamos a ir leyendo a lo largo de la palabra. Y quiero hacerte un poquito de contexto. Nos vamos a situar en el libro de Jeremías. Y Jeremías es un profeta, ¿sí?, que habló al pueblo de Judá desde el 627 a.C. hasta el destierro en el 586, ¿sí?, hasta que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y algo particular, ¿sí?, de ese tiempo es que se estaba viviendo un periodo
de muchísimo deterioro en lo económico, en lo espiritual, en lo social. La palabra de Dios no estaba siendo tomada en cuenta, incluso se sentía como algo ofensivo, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? No eran tiempos sencillos. El pueblo estaba deshonrando a Dios, pero lo estaba haciendo de una manera intencional. No lo estaban haciendo sin querer, no se les había chispoteado. El pueblo sabía lo que Dios esperaba de ellos y casi fue, esto es lo que Dios quiere, entonces vamos a hacer todo lo contrario. Y Dios le habla a Jeremías en esta situación y lo invita a sumarse a los planes que Él tiene, ¿sí? Le dice que Él había sido el elegido para llevar este mensaje al pueblo de Israel. Sin embargo, si yo hubiera estado en el lugar de Jeremías, tal vez yo hubiera reaccionado como él, porque el tiempo que estaban viviendo era muy difícil y el mensaje que Jeremías iba a tener que hablar era un mensaje que quizá no muchos de nosotros quisiéramos dar o no muchos de nosotros quisiéramos recibir. Dice Jeremías 6 del 10 al 11. Lo puedes buscar o lo puedes ir anotando. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Y si buscáramos la definición de éxito, sí, lo más probable es que la foto de Jeremías no aparezca junto con esa definición de éxito. Porque a los ojos de la humanidad, a los ojos de nosotros, quizás si te platican de una persona que durante 40 años estuvo hablando y hablando y hablando de parte de Dios a un pueblo terco, a un pueblo duro de corazón, a un pueblo que lo ignoraba, que no le hacía caso y que no se logró el cometido, ninguno de nosotros pensaría que él es un caso de éxito, ¿verdad? Sin embargo, a los ojos de Dios, Jeremías es un caso de rotundo éxito, porque él creyó, obedeció y permaneció fiel hasta el final, cumpliendo el llamado que Dios le había hecho. Y quiero que me acompañes a Jeremías 1, del 1 al 10. Y este es nuestro primer punto. Necesitamos héroes que atiendan y honren su llamado. Jeremías 1 del 1 al 10 dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensaje a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Y ahora viene el llamado de Jeremías. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti porque soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Y meditando en esta porción de la Escritura, yo pensaba que me encanta cómo Dios nos conoce a cada uno, cómo Dios es tan intencional
que desde la eternidad cada uno de nosotros hemos estado en el corazón de Dios y Él ha conocido cada parte de nosotros y nos ha creado con un propósito, ¿sí? Y quizá en este tiempo, si alguien viene y te dice, a ver tú, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tal vez te paralizarías, tal vez te sentirías un poco frustrado porque no has escuchado todavía esa voz estruendosa en la madrugada que te dice cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. A lo mejor te angustiarías porque lo sabes, quizá en tu corazón o alguien te ha hablado acerca de eso, pero crees o piensas que no lo estás cumpliendo como deberías. Pero yo quiero decirte algo, y es que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida tenemos un mismo llamado, que es compartir el evangelio a otros, que es llevar el mensaje de la buena noticia de la salvación de nuestro Dios, pero también anunciar cuáles son las consecuencias cuando decidimos vivir una vida lejos de Dios. Yo quiero que mires a alguien que tengas a tu lado y le digas, hay un llamado de Dios sobre tu vida. Y quiero hacer un poquito de pausa en la respuesta de Jeremías. ¿Sí? Jeremías le dijo al Señor, oh Señor soberano, no puedo hablar por ti porque soy demasiado joven. Y yo no sé si te diste cuenta, pero antes de que Jeremías le respondiera, Dios le había hablado y le había dicho un montón de cosas súper importantes, pero también determinantes para el llamado que Dios le estaba haciendo. Y Jeremías en ningún momento pone atención, pareciera ser, a lo que Dios le dice. O sea, a Jeremías le pasa de noche que Dios le dijo que desde el vientre de su mamá lo había conocido, que lo había apartado para que fuera su profeta, que iba a ir e iba a hablar, que él lo iba a sostener. O sea, Jeremías escucha el llamado y lo primero que dice es, no Señor, soy muy joven, no lo puedo hacer. Y a lo mejor muchos de nosotros hoy no nos sentimos tan jóvenes, o a lo mejor sí, ante el llamado de Dios, pero como Jeremías, en lugar de prestar atención y de enfocar nuestra mirada y nuestro corazón a lo que Dios está diciendo de nosotros en su palabra, que es verdad, ¿sí? En lugar de prestar oído a la voz de Dios, que es lo que nos sostiene, que es lo que nos da vida, nos volteamos a ver y decimos, no Señor, yo no puedo ir, yo no puedo hacer tu obra porque no estoy suficientemente preparado, porque todavía tengo luchas en mi vida, porque mi carácter es un poquito complicado a veces, ¿sí? Porque me falta preparación, porque todavía no apruebo los 25 cursos que necesito tomar, que nadie te dijo que eran 25 cursos, ¿sí? Y le ponemos un montón de excusas al Señor en lugar de prestar atención y de voltear a ver qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que Dios nos ha revelado. Y nos volteamos a ver tanto a nosotros que perdemos de vista quién es ese Dios que nos está convocando a la tarea. Y nos quedamos como Jeremías. En lugar de maravillarnos y de sorprendernos de la revelación que Dios nos está dando en ese momento, nos cerramos y nos hacemos chiquitos. Jeremías 1 del 16 al 19, si estás ahí o estás anotando. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo o haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta tierra, a los reyes, funcionarios, sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y esto es algo que me encanta de Dios. Dios le dice a Jeremías lo que va a hacer, le dice a quiénes va a hablar, les da un adelanto del mensaje que les tiene que dar, pero también le dice lo que él está preparando en Jeremías y lo que está haciendo con él. Le dice, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar.
como columna de hierro o pared de bronce. Y ese es Dios que cuando tú y yo le ponemos excusas, viene y te dice, ok, está bien lo que me estás diciendo, pero yo soy este Dios. Yo soy el Dios que te está preparando. Yo soy el Dios que te está fortaleciendo. Yo soy el Dios que te está enviando. Y si Dios es el que te está enviando, si Dios es el que te está convocando para su tarea, ese mismo Dios es el que te va a capacitar. ¿Cuántos hemos experimentado eso en nuestra vida? Que nos hemos parado en ciertos lugares, hemos sido retados a ciertas tareas y viene Dios con su Espíritu Santo y nos capacita. Y yo quiero preguntarte, y no me respondas nada más, piénsalo. ¿Te has encontrado alguna vez en el lugar de Jeremías? ¿Te has encontrado alguna vez sacándole la vuelta al llamado que Dios te dio? Porque volteaste a verte a ti mismo en lugar de voltear a ver a Dios y agarrarte y creer lo que Él te estaba diciendo. Estamos en un tiempo, iglesia, donde se necesitan héroes. Pero no héroes para la foto, sino héroes que atiendan, que escuchen, que presten atención al llamado de Dios, pero que también honren ese llamado, que honren la confianza que Dios está depositando en nuestras vidas para ir y hacer aquello a lo cual Él nos ha convocado. Y en ese honrar el llamado, también honremos al Dios que nos está llamando. Jeremías es un ejemplo de alguien que atendió y honró el llamado de Dios. Él habló todo, o sea, tú puedes leer todo el libro de Jeremías y puedes darte cuenta que habló todo, punto y coma, tal cual Dios le mandó a decir, aún y cuando era un mensaje de juicio, cuando era un mensaje de destrucción, cuando era un mensaje que iba a chocar con el corazón tan duro que tenía el pueblo de Dios. Él no guardó silencio. Después de la excusa y de todo lo que Dios le habló y le reveló, yo me lo imagino porque no dice ahí, pero él dijo, ok, vamos a darle, ¿no? Y vemos a lo largo del libro cómo Dios hablaba y Jeremías hablaba al pueblo. Nuestro segundo punto es que necesitamos héroes que puedan ver el dolor y la necesidad de otros. Y te voy a pedir que me acompañes a Jeremías 7, del 16 al 19. 7 del 16 al 19 y después me voy a brincar al 8:18. Dios hablándole le dice, Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos y no me supliques que los ayude porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo. Y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. ¿Soy yo el que ellos perjudican?, pregunta el Señor. Más que nada, se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. 8:18. Y es Jeremías hablando, dice, mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo, puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén?, pregunta la gente. ¿No está más su rey allí? ¿O por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos?, pregunta el Señor. Versículo 21. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. No hay medicina en Galaad, no hay un médico allí. ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Y en este punto Jeremías ya había empezado a hablar el mensaje que Dios estaba trayendo al pueblo. Y el pueblo seguía sin escuchar. Seguía sin mostrar genuino arrepentimiento y no volvían sus corazones a Dios. Al contrario, como les decía hace un rato, estaban empecinados y aferrados en hacer todo lo contrario, en rendir culto a dioses falsos, olvidándose de Dios
y de lo que Dios había hecho, no solamente en ellos, sino también por ellos, desde que los había rescatado de Egipto. Pero me conmueve ver a Jeremías en esta posición, no solamente de un profeta que vaya y anuncia el mensaje de Dios, sino también de un intercesor, de alguien que se pone en el medio y empieza a levantar su voz y empieza a sentir el dolor que está sintiendo el pueblo de Israel o que va a sentir por todo lo que va a sufrir. Él no se pone en una posición de yo soy el elegido, entonces yo me salvé, a ver los demás cómo le hacen, pero bueno, ahí está el mensaje y va a venir juicio. No, Jeremías alcanza a entender, a percibir el dolor y el sufrimiento que hay a su alrededor y eso mueve su corazón. Él era consciente de que Dios estaba hablando, que nadie estaba obedeciendo y que el juicio iba a llegar e iba a traer mucho dolor. Y él anhelaba con todo su corazón que el pueblo se arrepintiera. El clamor del corazón de él era que el pueblo pudiera escuchar el mensaje que Dios estaba enviando y pudieran volverse a Dios y ser sanados, pero no estaba sucediendo y había dolor en su corazón. Jeremías 7:21 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Y yo te pregunto, y también me hago esa pregunta a mí, ¿qué tanto nos duele la realidad que estamos viendo a nuestro alrededor? O sea, ¿realmente puede provocar algo en nuestros corazones cuando vemos las noticias, cuando vemos todo lo que se está haciendo, cuando empezamos a conocer todas las agendas que ya ni siquiera están debajo de la mesa, sino que están expuestas, que van en contra de nuestros hijos, de nuestros sobrinos? O sea, ¿no te duele cuando ves lo que estamos viviendo y piensas en el mundo que vas a criar a tus hijos o a lo que se están enfrentando tus hijos adolescentes, tus hijos jóvenes? De verdad podemos sentir la urgencia y la desesperación al saber que hay un montón de gente a nuestro alrededor en necesidad y que cada día están caminando y están yendo a una eternidad sin Cristo. Y me pregunto qué tan dispuesta y qué tan dispuestos estamos a orar y a clamar y a comprometernos a hacerlo para que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país pueda volver su corazón a Dios, porque no va a cambiar nuestra sociedad a menos que nos volvamos a Él, a menos que Dios venga y traiga sanidad y traiga restauración a nuestra tierra. Oración sin acción es emoción. Si quieres anotarla, ahí te la paso. Oración sin acción es emoción. Y es válido que nos duele la realidad que vivimos, pero si a esa oración no le agregamos acción, no nos movemos junto con lo que estamos orando, nos vamos a quedar con un muy mal sabor de boca de lo que está pasando, porque no vamos a lograr experimentar el ser parte y el involucrarnos en aquello donde Dios te quiere tener. ¿Y a qué me refiero con esto? A que yo creo ya todos lo saben porque lo hemos dicho muchas veces, pero como iglesia tenemos todos los días de la semana reunión de oración y cada día tenemos un tema o un gran tema específico. Entonces, por ejemplo, como iglesia oramos por los perdidos, ahí está la parte de la oración,
Pero también estamos presentes en la cárcel, estamos presentes en centros de rehabilitación de hombres y mujeres, estamos presentes en albergues de niños y adolescentes. Entonces, oración y acción. Oramos por sanidad física y emocional, pero estamos presentes en cuartos de hospitales como iglesia, estamos presentes en una línea de atención a personas en crisis, en un grupo que contiene a personas que están atravesando situaciones difíciles. Oramos y clamamos por la paz de nuestra ciudad, pero estamos activos, trabajando, proponiendo, poniéndonos la camiseta en escuelas, en áreas de gobierno, estamos incidiendo. Y es que la realidad es que es muy difícil mantenerte en la oración si no has ido, si no has salido y no has visto de cerca y no has sentido la necesidad que hay a nuestro alrededor. Nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país necesitan héroes con un corazón compasivo. Héroes que podamos salirnos de nuestra necesidad de estar viéndonos todo el tiempo a nosotros mismos, lo que nos falta o lo que nos sobra, ¿sí? Y poder voltear a ver a la gente que está a nuestro alrededor. Héroes dispuestos a detenerse aún y cuando eso signifique un cambio en nuestras agendas tan ocupadas y tan importantes que tenemos. Héroes dispuestos a dejar que Dios venga y reordene nuestras prioridades, porque al reordenar nuestras prioridades también nuestro corazón va a ser moldeado y va a venir orden a nuestra vida. Y quiero que te quedes con esta pregunta en tu corazón: ¿vas a ser tú uno de esos héroes que se compromete, que ve el dolor de las demás personas, que hace algo? Acompáñenme a Jeremías 11, del 18 al 23. Vamos a ver nuestro tercer punto. Tenlo ahí en tu Biblia, todavía no lo vamos a leer, pero tenlo ahí marcadito. Jeremías 11, del 18 al 23. Nuestro tercer punto es que necesitamos héroes dispuestos a comprometerse. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa que siempre me es más sencillo mantenerme en lo que sea, ¿sí? Cuando las cosas van bien, ¿sí? Es más fácil continuar un proyecto cuando toda la gente está arriba del barco, cuando todos están jalando parejo, cuando todos están sumando esfuerzos. Es más fácil mantenernos, ¿sí? Cuando aparentemente contamos con el favor de mucha gente, pero se vuelve difícil el permanecer cuando el panorama comienza a cambiar. Tal vez las personas que te dijeron que iban a ser parte, que iban a estar contigo, que iban a trabar escudos, que te iban a acompañar, empiezan a irse de a poco, ¿sí? Las personas que tienen alguna jerarquía y aparentemente te habían abierto puertas, ahora parece que las empiezan a cerrar, ¿sí? Se empieza a hacer como más difícil meterse, entrar. Y de repente el escenario no es el mismo que cuando empezamos. Y qué difícil es también cuando estamos enfrentando situaciones inciertas o cuando en lo personal hay cosas que nos cargan, ¿sí? Pero tienes presente la necesidad que viste y que sentiste a tu alrededor. Y qué difícil es cuando has sido fiel a la tarea, pero llegan esas pequeñas o grandes rachitas, ¿sí? Donde parece que no hay avance alguno, donde parece que todo está estancado, donde parece que ya ni siquiera vale la pena seguir. Pero ahí es cuando tú y yo necesitamos permanecer fiel a Dios, al llamado que nos ha hecho y a la promesa que hay para nuestras vidas. Y ahora sí quiero que me ayudes con Jeremías 11, del 18 al 23. Dice: luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como cordero que se lleva el matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese hombre y todas sus palabras, dijeron. Derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos.
Déjame ver tu venganza contra ellos porque te he entregado mi causa. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de ellos. Yo los castigaré. Sus jóvenes morirán en batalla y sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá porque traeré calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo. Ahora, Jeremías no solamente estaba en el aprieto tal vez de tener que comunicar un mensaje de juicio y destrucción al pueblo, sino que ahora también se había enterado que había gente que lo quería matar. O sea, no le faltaba nada, ¿sí? Y no sé, pero yo pienso que si en este punto hubiera sido el Jeremías del capítulo 1, que le dijo al Señor, no, yo no puedo hacer eso porque soy muy joven. Si hubiera sido el mismo Jeremías que se entera que lo están queriendo matar, hubiera salido corriendo. Se hubiera ido a esconder, hubiera hecho algo para salvarse. Sin embargo, como ya se había dado cuenta a lo que Dios lo había llamado, había respondido a ese llamado y estaba confiado en quién era el Dios que le había hablado y lo había invitado, Jeremías va delante de Dios y le dice, Señor, esto es lo que está pasando, yo apelo a tu justicia y tú te encargas. Y hay una respuesta de parte de Dios. Necesitamos héroes comprometidos. De esos que no se rajan a la primera de cambio, de esos que no se van y tiran la toalla cuando algo no les pareció a la primera o que se ofenden por cualquier cosa. Necesitamos gente comprometida que entienda de qué se trata esto. De que si tú no vas y hablas lo que Dios te está ordenando que hables, que si tú no te levantas con la autoridad que Dios te está dando en el lugar donde Dios te ha puesto, nadie más lo va a hacer. Y esa gente que depende de que tú obedezcas, se va a ir a una eternidad sin Cristo, porque Dios te eligió a ti para que puedas cumplir con ese plan. Necesitamos héroes que contagien a otros, que los movilicen, que les hagan ver lo atractivo de estar involucrados, de ser parte. Héroes que han entendido que tienen una posición en la batalla y que nadie más puede ocupar ese lugar. Por algo Dios te ha llamado a ti. Héroes que no se dejan intimidar por las circunstancias. Jeremías 14, del 19 al 22, es una oración por sanidad. Y dice, Señor, has rechazado por completo a Judá. ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. No deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayudes. Jeremías se para en la brecha, se pone en el medio y levanta una oración de sanidad por su pueblo. Él no está ajeno a lo que está pasando y él quiere que el pueblo pueda reconocer a Dios. En el 2015 aproximadamente hubo una frase que nos marcó y es que Dios no responde a necesidades, sino que Dios responde a oraciones. Y llevamos ya 3 años ininterrumpidos, como les decía, de todos los días estar reuniéndonos y estar levantando una voz por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país, por otros lugares. Y eso es lo asombroso de ser parte del cuerpo de Cristo. Esas son las riquezas que te ofrece y que te da el ser parte de una comunidad, el ser parte de una iglesia, de una familia. Que tú oras en comunidad,
presentas necesidades delante de Dios y después juntos podemos celebrar la respuesta de Dios a esas oraciones. Quiero preguntarte qué tan comprometido estás, qué tan dispuesto estás a hacerlo, si acaso no estás todavía muy comprometido. Y mira, Dios no te va a pedir una currícula marcada de cursos tomados con una calificación de 10, ¿sí? Aunque hay que prepararnos, es importante hacerlo. Pero Dios sí te va a pedir un corazón dócil. Dios te va a pedir un corazón que esté dispuesto a ser enseñado, un corazón que esté dispuesto a ser moldeado por Él. Dios te va a pedir que tu primer amor sea Él, porque cuesta mantenerse en la tarea, pero cuesta aún más mantenernos cuando nuestro amor por Dios se enfría y empezamos a distraernos y, como decía Benito la semana pasada, terminamos fuera del lugar. Hay muchas personas en los lugares o ámbitos donde tú ya estás, no necesitas buscar más. Si quieres hacerlo y Dios te llama, qué bueno, pero ahí donde estás ya hay gente que necesita que tú les compartas la buena nueva de salvación y que en amor y como Dios te muestre, les hagas saber que hay consecuencias cuando escogemos una vida lejos de Dios. Y nosotros necesitamos que tú hagas esa tarea para la cual Dios te ha llamado. Necesitamos que te sumes y necesitamos que te comprometas. Y el punto número 4 y último es que necesitamos héroes que vayan más profundo. Esto lo sabemos, pero nunca está de más recordarlo. Y es que ninguno de los puntos anteriores que hemos visto los vas a lograr nada más por haber tomado un curso, por haberte juntado con los más pro, ¿sí? O los más preparados. O sea, esto solamente lo vamos a lograr, el convertirnos en los héroes que tus hijos, que tus sobrinos, que tus nietos, que tus compañeros de trabajo, que tus alumnos, que tus pacientes necesitan, lo vamos a lograr solamente conforme vayamos más profundo en Cristo. Más profundo en nuestra devoción a Él, más profundo en nuestra intencionalidad de ser parte activa del cuerpo de Cristo, más profundo en aquello que sabemos que Dios quiere trabajar en nosotros y dejando que lo haga. No hay manera, querida iglesia, de mantenernos en la carrera, de mantenernos firmes aun cuando las cosas cambian, si no hemos aprendido a ir más y más y más profundo en Dios. En todo el libro de Jeremías vemos a Dios exhortando al pueblo a volverse a Él. Vemos a Dios decirles una y otra vez lo que va a pasar si no se arrepienten, pero también vemos a Dios anunciando promesas de sanidad y de restauración e incluso promesas de restitución. Y quiero que me acompañes a Jeremías 29 del 1 al 14. Dice Jeremías 29 del 1 al 14, es la carta a los desterrados. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes y a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Y esto decía la carta de Jeremías, versículo 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan.
Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Y qué descanso es para nuestro corazón el saber que Dios sigue teniendo planes buenos para nosotros. Y que Él no está improvisando, porque Él sabe cuáles son esos planes buenos. Necesitamos ir más profundo y buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque entonces así, como dice la palabra, si lo buscamos de todo corazón, vamos a poder encontrarlo. Pero no únicamente se trata de que busques a Dios para que lo encuentres para ti. Se trata de que busques a Dios en lo profundo, que busques a Dios de todo corazón, porque hay gente que necesita encontrar a ese Dios que restaura, que sana, que libera, que restituye. Necesitamos ir más profundo para dejar de quejarnos de todo lo que se hace o no se hace en nuestra sociedad y empezar a tomar cartas en el asunto, involucrarnos activamente, sumarnos, proponer, trabajar. Necesitamos ir más profundo para conocer en nuestros corazones cuáles son esos planes buenos que Dios tiene para nuestra ciudad, para nuestro estado y para nuestro país. Y yo quiero pedirte que cierres los ojos, que no te distraigas. Si quieres, tus ojos abiertos, agachar tu cabeza, pero quiero que escuches, no me veas, pero no te distraigas. Y puedas meditar en tu corazón un poquito acerca de esto que te acabo de compartir. Jeremías no tuvo la situación nada fácil. Estuvo a punto de morir en más de una ocasión, fue encarcelado, tuvo que hacer cosas un poco raras para poder dar el mensaje que Dios le estaba dando, tuvo que enfrentarse al desprecio, a la ignorancia, a la dureza del corazón de todo un pueblo, de sus gobernantes, pero Jeremías se mantuvo fiel y se mantuvo obediente hasta el final. Como te decía al principio, quizá para el mundo Jeremías fue un rotundo fracaso porque nadie le prestó atención, porque nadie volvió su corazón y puso atención a lo que Dios estaba diciendo. Pero para Dios y para nosotros, Él es un caso de éxito. Él es un claro ejemplo de cómo permanecer. Y yo quiero cerrar en esta tarde diciéndote, iglesia, que se necesitan héroes y se necesitan con urgencia, porque no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo tiempo acomodados en nuestras zonas seguras, pensando nada más en nosotros, cuando hay gente que se está yendo a una eternidad sin Cristo, cuando nuestra ciudad, estado y país realmente está en lo más oscuro de la noche, pero Dios quiere venir con su luz, con su restauración y con su sanidad.
night has fallen, when fear is coming, still you're calling.